¿Qué sucedió después de la obertura del cielo? El cielo del Olimpo aún ardía. La sangre divina de Apolo goteaba lentamente sobre su rostro celestial. ¿Qué tal, gente del canal La Saga de Zeus? Como les mencioné en un anterior video, voy a tener que aparecer y hablar de vez en cuando para que YouTube no restrinja mis videos. Así que disfruten. Espero no se molesten, muchachos. Brillando como fuego líquido. Frente a él, de rodillas, Seiya de Pegaso respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba destrozado. No llevaba armadura, solo su voluntad y su cosmos humano, aún encendido. Apolo observó la herida en su mejilla con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Un humano», dijo con voz grave, «ha logrado herir a un dios sin armadura». El cosmos del dios del sol se expandió, envolviendo todo el firmamento. Su poder era absoluto. Seiya apenas podía mantenerse consciente. «Pero no confundas ese milagro con victoria», continuó Apolo. «Los humanos no deben desafiar al Olimpo». Apolo levantó la mano. La luz del sol se condensó en su palma. El golpe final estaba por caer. «Adiós, Pegaso. ¡Basta!». La voz de Atena atravesó el cielo como una plegaria imposible de ignorar. Saori Kido avanzó entre la luz, interponiéndose entre Apolo y Seiya. «Apolo», dijo con firmeza, «perdónalos, déjalos vivir». El dios del sol la miró, sorprendido. «¿Pides misericordia por quienes han desafiado a los dioses?». Atena inclinó ligeramente la cabeza. «Ellos solo lucharon por proteger la tierra, no buscan gobernar el cielo, solo vivir como humanos». El silencio se hizo eterno. Apolo bajó lentamente la mano. La luz desapareció. «Muy bien, Atena», dijo al fin. «Reconozco el poder del espíritu humano. Vivirán, tendrán vidas normales, lejos de la guerra sagrada». Los santos respiraron aliviados, pero el rostro de Apolo se endureció. «Pero hay una condición». Atena lo miró sin temor. «Acepto cualquier juicio». «Deberás presentarte ante el tribunal del Olimpo», sentenció Apolo. «Los dioses decidirán si Atena merece seguir protegiendo a la humanidad o ser castigada por desafiar el orden divino». Saori cerró los ojos un instante. «Acepto». Apolo giró el rostro con una sonrisa burlona. «Antes de eso, pides un último favor, ¿no es así?». Atena asintió. «Déjame despedirme de mis caballeros, por última vez». Apolo hizo un gesto despreocupado. «Hazlo, no cambiará el destino. Aquí es donde tenemos la última conversación de Atena y Seiya en el lago». Perdón, es tan bello aquí. Solo espero que encuentres a quien buscas. Vidas sin recuerdos. Un juicio en el Olimpo. La luz de Apolo cayó sobre los 5 caballeros como un amanecer cruel. No fue un castigo, fue un olvido. El cosmos del dios del sol envolvió sus almas y, uno a uno, los recuerdos de la guerra sagrada se desvanecieron. Las armaduras, las batallas, Atena, el Olimpo. Solo quedó la vida humana. Seiya, el viajero sin destino. Un tren avanzaba entre montañas y ciudades. Sentado junto a la ventana, Seiya observaba el paisaje con una extraña nostalgia en el pecho. No sabía por qué, pero sentía que regresaba a casa después de una vida entera lejos. Había viajado durante años por Europa. Grecia era solo un recuerdo borroso, un lugar donde sentía haber perdido algo importante, aunque no sabía qué. Cerró el puño inconscientemente. «Qué raro», murmuró. «¿Por qué siento que dejé algo atrás?». El tren continuó su camino hacia Japón. El Pegaso dormía, pero su espíritu aún galopaba en sueños. Shiryu, el monje de los 5 picos. En lo alto de las montañas el viento soplaba con pureza. Shiryu permanecía inmóvil frente a la cascada de los 5 picos.
Su cuerpo era fuerte, su mente disciplinada, su alma tranquila. Vivía como monje, dedicado al equilibrio y la paz. A su lado, Shun-Rei colocaba una manta sobre sus hombros. «Hace frío», dijo con dulzura. Shiryu asintió. «Aquí siento que todo está en orden», respondió. Como si este fuera el lugar donde siempre debía estar. No recordaba guerras, no recordaba dioses, pero cada vez que meditaba, sentía una luz antigua recorriendo su espíritu. Yoga, el hielo y el recuerdo. En Siberia, la tormenta no se detenía. Hyōga se arrodilló frente al océano congelado. Bajo kilómetros de hielo, descansaba la tumba de su madre. La miró en silencio, como siempre. «Sigo aquí». «Mamá», susurró. No sabía por qué el frío no lo afectaba. No sabía por qué el hielo le resultaba familiar. Solo sabía que al mirar el mar, su corazón dolía como si hubiera perdido algo más. Algo que no podía recordar. Una lágrima cayó y se congeló antes de tocar el suelo. Iki y Shun. El hogar que sobrevive. Risas infantiles llenaban el aire. En el viejo orfanato, Shun repartía comida mientras sonreía con ternura. Iki, apoyado en una pared, vigilaba a los niños con una mirada severa, pero protectora. «Hermano», dijo Shun, «a veces siento que ya hicimos esto antes». Iki frunció el ceño. «Tal vez», respondió, «pero lo único que importa es que nadie vuelva a sufrir aquí». No recordaban armaduras, no recordaban batallas, pero su instinto de proteger seguía intacto. El fénix aún ardía, aunque no lo supiera. El Olimpo, el juicio de Atena. Muy lejos de la tierra, en el corazón del Olimpo, Atena caminaba entre columnas eternas. Su expresión era serena, pero su cosmos estaba contenido, vigilado. Ante ella se alzaba el tribunal de los dioses. Tronos de luz ocupaban el firmamento. Presencias antiguas observaban en silencio. El peso del juicio caía sobre la diosa que había elegido a la humanidad. Una figura dio un paso adelante. Su cosmos era severo, inquebrantable. «De todo esto te vas a encargar tú», resonó la voz. Atena alzó la mirada, sin miedo. «Acepto mi destino», respondió. «Pero no me arrepiento de haber protegido a los humanos». El Olimpo tembló levemente. El juicio había comenzado, y con él, el verdadero destino de los dioses y los hombres. Mientras voy haciendo estas pequeñas pausas, voy a ir explicando de qué trata esta saga. Bueno, esta saga trata directamente después de la película Obertura del Cielo. O sea, después de la saga de Hades. Tuve que investigar bastante en realidad para saber, pues, no sé si todos saben, pero la película Obertura del Cielo iba a tener total 3 partes. Solo salió la primera porque fue un fracaso. Según estaba investigando, fue un fracaso. El veredicto del Olimpo. El Olimpo guardó silencio. Los tronos divinos brillaban con una luz fría, implacable. Atena permanecía en el centro del tribunal, erguida, sin cadenas aún, pero ya condenada por la voluntad de los dioses. La voz suprema descendió como un martillo sobre el destino. Atena, diosa de la guerra justa y protectora de los humanos. Has desafiado el orden del Olimpo, protegido a quienes no debían alzarse contra los dioses y permitido que un mortal hiriera a Apolo. El cosmos del Olimpo se cerró sobre ella. Por este crimen, continuó la voz, el veredicto es absoluto, el firmamento tembló. Serás despojada de tu divinidad, tus poderes serán sellados, y tu nombre dejará de tener autoridad en la tierra. Atena no gritó, no suplicó, solo cerró los ojos. Cadenas divinas surgieron del vacío, antiguas, doradas, cubiertas de runas celestiales.
se enroscaron alrededor de su cuerpo, atravesando su cosmos, sellándolo por completo. En ese instante, algo invisible recorrió el mundo. La caída del santuario. En Grecia, el santuario tembló por primera vez en siglos. Las 12 casas zodiacales comenzaron a agrietarse. Las estatuas se resquebrajaron. Los muros sagrados, protegidos durante eras por el cosmos de Atena, perdieron su razón de existir. Uno a uno, los templos se derrumbaron. Las armaduras que aún reposaban en silencio se apagaron como estrellas muertas. Los sellos, las barreras, las reliquias, todo lo que estaba ligado al cosmos de Atena se desvaneció. El santuario cayó, y con él una era entera. De regreso al Olimpo, detrás del tribunal, 7 presencias humanas permanecían de pie. No llevaban armaduras, no portaban poder divino. Eran los 5 caballeros secundarios, junto a Marin de Águila y Saína de Ofiuco, los únicos que no habían abandonado a la diosa. Una voz, fría y distante, se dirigió a ellos. «Ustedes, humanos, su vínculo con Atena ha terminado. El cosmos divino los presionó. Elijan morir junto a los humanos, olvidados por los dioses, o servir al Olimpo, abandonando a quien una vez llamaron diosa». El silencio fue absoluto. Entonces Saína dio un paso al frente. Su voz no tembló. «Mi lealtad no pertenece al Olimpo», dijo. «Pertenece a Artemisa». Los dioses murmuraron. «Desde el inicio del Tenkaigen», continuó, «mi camino fue decidido. Atena eligió a los humanos. Artemisa eligió el equilibrio. Y yo ya elegí hace mucho tiempo». Marin bajó la cabeza. Los demás apretaron los puños. El destino había sido sellado. Pero mientras el santuario caía, algo más ocurrió. En las profundidades del océano, donde ni la luz ni el tiempo alcanzan, un antiguo sello comenzó a resquebrajarse. Un sello que existía gracias al cosmos de Atena. Las runas se apagaron, las cadenas se disolvieron, y desde el abismo marino, algo despertó. Un cosmos antiguo, oscuro y olvidado, pulsó por primera vez en eras incontables. El mar rugió. El Olimpo no lo notó aún, pero el equilibrio del mundo acababa de romperse. El despertar del emperador del océano. En las profundidades del mar, donde la luz jamás ha tocado, el sello final se rompió. Las antiguas runas que alguna vez respondieron al cosmos de Atena se apagaron por completo. El océano rugió como si el mundo mismo gritara de dolor. Entonces, una presencia colosal despertó. En el trono sumergido del océano, el alma del emperador del mar se apoderó del cuerpo de Julian Solo. Sus ojos se abrieron. Eran fríos, eternos. «El tiempo ha llegado», dijo Poseidón, con voz que hizo temblar las aguas. «Finalmente, soy libre». A su lado, arrodillado, Sorrento de Sirena inclinó la cabeza con respeto absoluto. «Señor Poseidón», dijo, «los caballeros de Atena han caído. El poder del Olimpo fue demasiado para ellos». Apolo borró los recuerdos de los 5, que incluso derrotaron a Hades. Poseidón cerró los ojos un instante. «Lo sé. Y ahora la tierra está indefensa». El castigo del sol. En la superficie, el mundo sufría. Volcanes entraban en erupción en todos los continentes. La radiación solar aumentaba sin control. Los mares se agitaban, los cielos ardían. Era la obra de Apolo. El dios del sol ya no contenía su poder. Sin caballeros, sin Atena, sin defensa. La humanidad estaba a merced del Olimpo. ¿Es este el fin del mundo humano?, preguntó Sorrento en voz baja. Poseidón sonrió levemente. «No necesariamente». Sorrento alzó la mirada. «Atena ha sido condenada», continuó Poseidón, «sellada en la cámara de la eternidad por los dioses del Olimpo. Pero incluso ahora podemos hacerle un último favor». El cosmos del mar se agitó. «Usaremos a los 5 caballeros de bronce».
serán la lanza que apunte al Olimpo. Sorrento abrió los ojos con sorpresa. ¿Ellos aún sin recuerdos? Tú te encargarás de eso, respondió Poseidón. Reúne a los caballeros. El dios alzó su tridente. El Pegaso se dirige a Japón. El Fénix y Andrómeda están en la misma ciudad. El dragón vive en los 5 picos de Oriente. Y el cisne permanece en Siberia. Sorrento asintió. Los traeré ante usted. El Pegaso despierta Japón. Tras años de viaje, Seiya caminaba lentamente por la ciudad. Su corazón latía con fuerza, sin saber por qué. Entonces la vio. A lo lejos, Seika, su hermana. Seiya se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer sin explicación. No entendía ese dolor, esa nostalgia infinita que le atravesaba el pecho. Dio un paso, y luego otro. Pero entonces, una melodía resonó en su mente. El sonido de una flauta. El dolor llegó como un rayo. Seiya cayó de rodillas, sujetándose la cabeza. Sentía que su mente iba a estallar. Imágenes comenzaron a romper el olvido. Grecia, el santuario, las batallas, Atena, Hades, el Olimpo. No, susurró. No puede ser. El recuerdo final lo atravesó como una herida eterna. Desde que fue llevado a Grecia, nunca volvió a ver a su hermana. Seiya levantó la mirada. Seika estaba ahí, a solo unos metros. Podía abrazarla, podía quedarse. Pero el cosmos despertado en su interior le gritaba otra verdad. Otra guerra lo esperaba. Una de la que quizás no volvería. Con lágrimas en los ojos, Seiya miró a su hermana por última vez. «Perdóname, Seika». Sorrento apareció a su lado en silencio. Seiya se levantó. Sin mirar atrás, se marchó. Uno a uno, los recuerdos regresaron. El Fénix, Andrómeda, el dragón, el cisne, reunidos nuevamente, no por Atena, sino por el destino mismo. El mundo estaba al borde del colapso. El Olimpo había roto el equilibrio. Y ahora, los caballeros de bronce volverían a levantarse. No como simples santos, sino como la última esperanza contra los dioses. Suscríbete en mi canal de YouTube para ver los capítulos completos. Comenta si te gustaría escuchar la saga completa. Sigue esta cuenta y comparte. La franquicia se fue a la quiebra y por eso es que Sensei ya no pudo continuar. Sin embargo, se escribió unos guiones, no completos, pero sí se sabía que iba a suceder en la secuela de la película Abertura del Cielo. Entonces uno de esos guiones perdidos dice que, o sea, lo que yo pude investigar, dice que la segunda película iba a responder prácticamente el final de la primera. Como todos saben, solo vimos que apareció Apolo y después una conversación que no tenía mucho sentido. El segundo juicio de Atena. El Olimpo ardía en silencio. Los dioses habían visto lo imperdonable. Los 5 caballeros de bronce, aún sin el amparo directo de su diosa, estaban dispuestos a pelear una vez más para salvarla. Ese acto de voluntad humana fue la gota final. El tribunal fue convocado de nuevo. Pero esta vez ya no se trataba de sellar a Atena. Se trataba de acabar definitivamente con su existencia. Atena, encadenada con grilletes divinos, permanecía en el centro de la corte. Su cosmos estaba sellado, pero su mirada seguía firme. No había miedo en sus ojos, solo determinación. El segundo juicio comienza, proclamó una voz ancestral. Y el veredicto será absoluto. 2 figuras humanas fueron llamadas al frente, 2 testigos del destino. Aioros de Sagitario y Ícaro, ángel guardián de Artemisa. Aioros de Sagitario, el hombre que desafió al Olimpo, un ángel del tribunal, avanzó y habló con voz solemne. Aioros de Sagitario, has tenido la fortuna de conocer la voluntad y la bondad del gran Zeus. El aire se llenó de visiones del pasado. Cuando estabas al borde de la muerte,
tras el ataque del caballero de Capricornio, entregaste a la bebé Atena al señor Mitsumasa Kido. El tribunal guardó silencio. Ese acto fue lo que movió a Zeus a salvarte. Por eso tu cuerpo jamás fue encontrado en el santuario, porque tú nunca moriste. Los dioses murmuraron. Cuando Hades intentó resucitar a todos los caballeros de oro para su guerra santa, no pudo encontrarte. Durante todo ese tiempo, permaneciste aquí en el Olimpo. Aioros no apartó la mirada. Zeus te concedió el gran honor de ser vocero de los dioses durante años. Y cuando los 12 caballeros de oro se reunieron ante el muro de los lamentos, Zeus te otorgó su perdón, incluso después de que debías morir en la explosión final. El ángel dio un paso más. Ahora dinos, Aioros, después de conocer en carne propia la voluntad del gran Zeus, ¿a qué dios obedecerás de ahora en adelante? ¿Le serás fiel? El Olimpo contuvo la respiración. Aioros respondió con serenidad absoluta. Durante años le he dicho la verdad al gran Zeus, dijo. Siempre pelearé por mi diosa. Los dioses fruncieron el ceño. Zeus lo sabe, continuó. Y hoy no será la excepción. Alzó la mirada hacia Atena. Yo siempre le seré fiel. A Atena, mi diosa. Un murmullo de tensión recorrió la corte. Ícaro, el ángel que eligió a una diosa. Ahora era su turno. Ícaro dio un paso al frente. La voz del tribunal volvió a resonar. Ícaro, tú fuiste un huérfano del Japón. Imágenes duras llenaron el aire. Vivías en las calles junto a tu hermana. Hambrunas azotaban la ciudad. Un día te perdiste y pasaste días sin comer. Ícaro cerró los puños. Cuando estabas moribundo por el hambre, la diosa Artemisa sintió compasión. Una luz plateada descendió. Ella te salvó, te llevó al Olimpo, te crió y te entrenó para convertirte en un ángel guardián, al servicio exclusivo de su voluntad. El tribunal continuó. Después, cuando recibiste la flecha de Artemisa, y nuevamente estuviste al borde de la muerte, ella intercedió ante Apolo para que él te salvara otra vez. La voz fue tajante. Tú también has conocido la compasión del Olimpo. Ahora dinos, ¿a qué dios sirves tú, Ícaro? Ícaro levantó la cabeza. Su voz fue firme. Mi lealtad es a la diosa Artemisa. El Olimpo reaccionó. Mi postura como humano ante una diosa del Olimpo es clara, continuó. Yo le seré fiel solo a ella. No al Olimpo, no al gran Zeus. El silencio se volvió tenso. Y si algún día el Olimpo decide ir contra la diosa Artemisa, no dudaré en alzar el puño ante todos los dioses. Ícaro apretó los dientes. Tal y como lo hacen los caballeros de Atena. El cielo retumbó, el destino queda sellado. La furia divina se elevó. Los dioses ya no veían humanos, veían amenazas. Atena cerró los ojos un instante. En la tierra, 5 cosmos ardieron al unísono. En el mar, Poseidón sonrió. Y en el Olimpo, la sentencia final se aproximaba. La guerra contra los dioses ya no podía evitarse. El sacrificio del héroe y la sentencia final. El juicio continuaba. Las cadenas divinas mantenían a Atena suspendida en el centro del tribunal, su cosmos sellado, su cuerpo debilitado, pero su espíritu intacto. Los dioses discutían su destino como si se tratara de una ley natural, no de una vida. Entonces, Aioros de Sagitario dio un paso al frente una vez más. Si no puedo proteger a mi diosa, dijo con voz firme, aunque quebrada, prefiero morir con los míos, con los humanos. El Olimpo enmudeció. En lo alto del firmamento, Zeus abrió lentamente los ojos. Así será, respondió con voz que sacudió los cielos. Un solo chasquido. El cosmos de Aioros fue arrancado de su cuerpo,
como una llama apagada. Su armadura de Sagitario se desintegró en fragmentos de luz y cayó al vacío. Aioros permaneció de pie, humano, pero digno. Zeus habló una vez más. Puedes marcharte. Vete ahora. Y no vuelvas a aparecer ni en el Olimpo, ni en el santuario. El dios del rayo hizo una pausa. Lo hago por el aprecio que te tengo. Aioros inclinó la cabeza. Gracias, gran Zeus. Y se retiró. El juicio continuó sin él. La carrera desesperada. Apenas salió del majestuoso templo del Olimpo, Aioros comenzó a correr. No se detuvo, no miró atrás. Corría impulsado por la desesperación y por una última esperanza. Conocía el Olimpo como pocos. Durante años se había ganado la confianza de Zeus. Sabía de pasajes ocultos, senderos celestiales que conectaban templos prohibidos. Llegó al templo de Hera. Sin dudarlo, entró a un pasaje secreto y en un instante emergió en el templo de Artemisa. El lugar estaba envuelto en luz plateada y silencio sagrado. «Por favor», susurró, «tiene que estar aquí». Buscó entre columnas, altares y reliquias antiguas. El tiempo se le escapaba. Finalmente, oculto tras un muro celestial, lo vio. El báculo de Atena. Aioros lo tomó con ambas manos. El cosmos dormido del arma reaccionó levemente, como si reconociera su intención. «Aguanta, mi diosa», dijo con lágrimas en los ojos. Salió corriendo. Las almas dormidas. En las afueras del templo aún se alzaban las estatuas de piedra, los monumentos que contenían las almas de los caballeros de oro. Aioros se detuvo frente a ellas. Temblando, levantó el báculo y lo estrelló contra el monumento central. Crack. Una grieta se abrió. «Por favor, funcionen», gritó desesperado. Muy lejos de allí, Atena, al borde de la muerte, cayó de rodillas. Una lágrima recorrió su rostro. Las estatuas comenzaron a resquebrajarse lentamente. Las grietas se expandieron. Las rocas vibraron. Aioros lloraba. «Despierten. Ella los necesita». De pronto, las esculturas se derrumbaron por completo. Las rocas cayeron al suelo. El polvo se disipó y no pasó nada. Silencio. Aioros quedó inmóvil, confundido, roto. «¿Nada?», apretó el báculo con fuerza. «Entonces, tendré que ir». Se puso de pie, solo. Con el báculo de Atena en sus manos, emprendió el camino de regreso, hacia el templo de Zeus. La sentencia de los dioses. En el tribunal, las voces divinas se alzaron una vez más. Haber perdonado a los santos de bronce fue un error, dijo uno de los dioses. Permitirles vivir como humanos ordinarios solo fortaleció su rebeldía. Otro habló con frialdad absoluta. Esta vez, su extinción será inevitable. Las cadenas de Atena brillaron con un fulgor mortal. Ella no respondió, no suplicó, solo escuchó, con el corazón en silencio, porque, en algún lugar del Olimpo, un humano corría contra el destino, y la guerra aún no había terminado. Suscríbete en mi canal de YouTube para ver los capítulos completos. Comenta si te gustaría escuchar la saga completa. Sigue esta cuenta y comparte